el Señor Jesucristo a Israel, pero usted sabe que Romanos dice, capítulo 15, dice todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Amén. ¿Y qué dice? ¿La mitad? ¿Qué dice? Todo. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados. Claro, para que todo lo que fue escrito tenga enseñanza para nosotros, necesitamos el Espíritu Santo. No puede haber enseñanza de todo lo que se escribió en tiempos pasados, a menos que el Espíritu Santo no ilumine esa escritura. De lo contrario, será historia. Y la historia solamente endulza nuestros ojos, endulza nuestro oído, pero no produce el cambio que tiene que producir. ¿Ok? El Señor Jesucristo llegó a una sinagoga. Dice la Escritura que en 3 versículos que leyó, captó la atención de todos. No le dieron privilegio de predicar, sino que le dieron privilegio de leer. Pero al ver él que todos estaban con sus ojos puestos en él. Yo no quiero que usted ponga sus ojos en mí. Yo quiero que usted ponga sus ojos en lo que le comparte. Ahí ponga los ojos. Porque saber qué será que hay algunos predicadores de Dios que nuestra apariencia física es menospreciable. Dijo Pablo, ¿verdad? Mi apariencia física es menospreciable. Seré torpe en ciertas cosas, pero no soy torpe en el conocimiento, dijo el apóstol Pablo. Pero bueno, entonces a él le dieron el privilegio de leer. Leyó 3 textos y los ojos de todos estaban clavados en él, en la sinagoga. Al ver él que los ojos de todos estaban clavados en él, él se puso de pie y los exaltó diciéndoles: hoy se cumplió con ustedes, y yo quisiera que en ustedes, pero hoy se cumplió en usted o con ustedes lo que acabo de leer. Era un hombre con un testimonio irreprochable. Era un hombre que las palabras que salían de su gracia dejaban pasmada a la gente. Aleluya. Gloria a Dios. Solo que cometieron un pequeño error: poner su mirada en lo externo que en aquello que acababan de oír. El Señor Jesucristo le enseñó a la iglesia que su bienestar, su victoria y su garantía estaría en que ellos pusieran su mirada en el autor y consumador de la fe, en nadie más. Todos los demás somos vulnerables, todos los demás somos corruptibles, y lo corruptible se nos va a quitar hasta que la trompeta suene. Gloria a Dios. Dice que cuando la trompeta suene, esto corruptible se va a volver incorruptible. ¿Qué es lo que nos hace ser, qué es lo que nos acarrea ser corruptibles? Que todo se le pega a usted. A usted se le pegan los malos chistes, a usted se le pegan las malas palabras. Mire, a nosotros se nos pega hasta el acento de aquellos con los que nosotros nos familiarizamos. Somos corruptibles, somos bien, se nos pegan las maneras de pensar torcidas de la demás gente. Se nos pega la manera de ver de la demás gente. Se nos pega la visión. ¿Cómo hubiese querido Dios? Y no estoy bravo. ¿Cómo hubiese querido Dios que lo santo se le pegara a lo inmundo? ¿No quisiera usted?
hermano, yo me juntaría con usted todo el tiempo para que se me pegue algo de lo santo de usted. Pero si lo santo se pegara, yo me juntara a usted. Pero el Señor le dijo a Malaquías: si alguien es santo y toca algo inmundo, lo inmundo se vuelve santo. Y dijeron no. Y el Señor dijo: muy bien, así es. Cuando alguien santo toca lo inmundo no se vuelve santo. ¿Sabe cuál es la misericordia de Dios? Que cuando lo inmundo se atreve a tocar lo santo, ahí sí. Por eso es que Dios dice: extiende tu mano. Aleluya. Bendito Dios. Por eso es que la mujer de flujo, usted sabe que la mujer de flujo tenía prohibido tocar a un sacerdote en el estado en el que estaba. Porque una mujer con flujo, todo lo que tocaba quedaba inmundo. Todo. Donde se sentaba quedaba inmundo. Pero Cristo permitió que lo inmundo. Aleluya. Él permite que yo lo toque. Mire, hermano, por eso es que a esta iglesia venimos los descartalados, los inmundos, los corruptibles, los mentirosos, los ladrones. Le paro, ¿verdad? Todo amén. Ya decía por Facebook, la gente tiene un mal concepto de lo que es iglesia. Y nosotros somos culpables. Nosotros somos culpables. Pero es que realmente la iglesia se debería llamar hospital, donde todos venimos o todos tenemos que venir a que se nos aplique la medicina. Porque aquí el que no es grande es chibolón. Porque aquí el que no es mentiroso es murmurador. Amén. Y el que no es murmurador es chismoso. Amén. Y el que no es chismoso es envidioso. Amén. Y el que no es envidioso es pleitista. Amén. Y el que no es pleitista es feo. Pero algo tiene, hermano. Algo tiene. Aleluya. Mire, si aquí el más hermoso soy yo. Soy yo. Isaac. Tampoco. Ni siquiera Gabriel. ¿Sabe quién es el más hermoso? Salmo 45, que dice: el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Sí? Y ese más hermoso dice: extiende tu mano y tócame. Porque si me tocas, entonces yo permito que lo santo mío se te pegue. Gloria a Dios. Pero para eso hay que mire, por eso es que no hay cosa más preciosa que cantar una verdad. Aleluya. Pero es que mire, por eso le decía anoche, yo prefiero estas frases de coritos viejitos en vez de cualquier coro nuevo de hoy en día. Amén. Un corito viejo, pero que Dios quiere que sea verdad, es aquel que dice: me ha tocado. Sí, me ha tocado. Porque cuando Él te toca, Bendito Dios. Aleluya. cuando Él te toca. Pero mire, no hay cosa más preciosa que cantar algo que sea verdad. Amén. Aleluya. No hay nada más precioso. Pero es que fíjense que yo tengo miedito para cantar ciertas cosas, hermano.
Ahí nos lleva Dios a empujones a nosotros. Pero ¿sabe qué coros cantamos? Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Y ni siquiera el vecino hemos evangelizado. Así es, amén. Amén. Te seguiré sin reservas ni condiciones. Yo lo haré. Seguirle. ¿Qué dirá Dios cuando cantamos esos coros, Señor? Pero ¿qué dirá Dios cuando cantamos? Me diste amor. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Saben que cuando cante piense en algún texto bíblico que le aclare a usted lo que está cantando? Ezequiel 16 dice que el día que naciste, aunque te pusieron en cuna de oro en el cuerpo, Así es, aleluya. pero tu alma y tu espíritu fue arrojado al campo abierto. Así es, Y te dejaron revolcándote en tu pecado. así es. Dice que muchos ojos te vieron, Aleluya. pero ningún ojo se apiadó de ti. Pero ¿sabe qué dice? Pero yo Bendito Dios. Pero yo pasé. Ya nos fuimos por otro lado, ¿verdad? Pero de que me aguanta 2 horas hoy, me aguanta. Amén. Ya nos fuimos por otro lado. Yo no sé cómo es que la gente no tiene nada que predicar, hermano. O sea, digo, aquella gente afuera que mejor se pone a criticar al país, a los políticos, a los gobernantes, a las que se visten mal. Mejor hablemos de eso. Aleluya. Porque ¿sabe qué es lo que hacemos? Esa gente está haciendo exactamente lo que los fariseos hacían, tratando de cambiar al hombre por fuera, cuando lo primero que se tiene que cambiar Eterno. Aleluya. Amén. Sí es, amén. es lo de adentro. Es lo de adentro. Pero claro, ¿por qué sucede eso? Porque el Señor dijo, ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Ahora, el Señor llegó a la sinagoga, les habló a esta gente, pero esta gente pusieron los ojos donde no los tenían que poner. El Señor le dijo al apóstol Pablo, tienes que saber que dentro de todo ministro mío, yo depositaré un tesoro. Aleluya. Solo que ese tesoro será como la antorcha adentro del cántaro de barro de Gedeón. ¿Ok? ¿Se acuerda que Gedeón metió una antorcha dentro del cántaro de barro? ¿Lo ha leído? El Señor le dijo al apóstol Pablo, yo pondré un tesoro. Solamente que pondré el tesoro en vasos de barro. Y Dios nos expuso a nosotros ante aquello mismo que Él expuso a Israel. Por eso es que el Señor dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal, el tesoro y el barro. Por eso es que Pablo dijo, no vean mi apariencia es despreciable. No le presten atención a la manera de predicar,
mi manera de predicar es tosca. Préstenle atención al tesoro que hay ahí. Ahora, eso fue Cristo. Entonces, viene Cristo y es admirado. Pero esa misma gente viene y dice, pero no es este el hijo de José. Y todo aquello que habían levantado lo echaron por la borda en un instante. Usted y yo somos testigos acá de cuánto bien hacemos nosotros y en un instante, ¿verdad que sí? Somos bendecidos así como nos bendijo el Señor hace un momentito, y a veces es subiendo al carro y una tontera viene y nos echa a perder todo lo que en 2 horas y media agarramos. ¿Sí o no? Bueno, pues entonces el Señor viene y entonces les habla de lo que yo les voy a hablar en unos minutitos. Viene y les dice, miren, yo con todo evangélico, con todo cristiano, yo quiero hacer 2 cosas. 2 cosas. Quiero hacer con ellos lo que yo hice con Elías ante aquella viuda, y lo que yo hice con Eliseo o con Naamán ante Eliseo. ¿Ok? El Señor viene. Yo espero que después de 2 prédicas usted entienda esto. Lo siento por lo que no lo veo, pero ahí están las prédicas en YouTube. El Señor viene y cuando definitivamente ellos echan a perder todo aquello glorioso que habían experimentado en el culto, el Señor viene y les dice, miren, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas Elías fue enviado, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Claro, al parecer es Elías yendo a ser beneficiado al de la viuda, pero la realidad es que fue la viuda la beneficiada de que el siervo de Dios y la palabra de Dios llegara a su casa. Llegara a su casa. Por eso le decía anoche, nosotros venimos acá pensando con la idea, voy a ir a darle culto a Dios porque pobrecito Dios. No, pobrecito nosotros. Si Dios no nos diera la oportunidad de hacer culto. Pero usted se da cuenta, Dios le dice a Elías, ve donde la viuda, porque yo le he dado órdenes a la viuda de que te sustente. Pero realmente, ¿quién fue el que sustentó? Bueno, está bien, fue Elías el que fue sustentado por la viuda, pero fue Dios el que sustentó. Ahora, ¿la sustentó en qué? Bueno, perdón, ¿la sustentó en qué tiempo? Hermano, porque en un tiempo donde hay abundancia, usted no estaría muy agradecido. Mire, cuando usted tiene llena la refrigeradora, usted no agradecería mucho que alguien le lleve una de sus cositas, ¿verdad? Pero cuando usted no tiene nada en la refrigeradora, que alguien le lleve su libra de arroz y su libra de frijoles. Miren, ¿cuándo fue que Dios visitó a la viuda? ¿En tiempo de abundancia o en tiempo de escasez? Dice que había una sequía, y por causa de la sequía, una gran hambre. Una gran hambre. ¿Ok? Ahora, ¿causa de qué era la sequía? Causa de que el pueblo de Dios se había apartado. Causa de que el pueblo de Dios estaba dividido. Baal y Dios. ¿No le suena familiar a eso hoy en día? ¿Cómo está el cristianismo, hermano?
¿Cómo está el cristianismo? ¿Usted cree que el cristianismo solamente va detrás de Cristo? No. En sí, si usted cree que estamos viviendo los últimos tiempos, si usted cree que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sabe ante qué peligro estamos? Ante el peligro que el Señor dijo, el Espíritu le dijo a Timoteo por medio de Pablo: tienes que saber que los últimos tiempos son tiempos difíciles. Porque el mundo experimentará tener como presidente a Donald Trump. No. Tienes que saber que los últimos tiempos son difíciles porque se multiplicará el homosexualismo. Tampoco. Tienes que saber que el último tiempo son tiempos difíciles. ¿Por otra cosa? No. ¿Sabe por qué dijo? Porque los hombres y las mujeres se volverán amadores de sí. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Cuando nosotros, por estarnos chuleando delante del espejo, llegamos tarde al culto. Yo como no vives, para es que yo mejor mantengo mis ojos cerrados. Porque lo que acabo de decir no lleva dedicatoria a algunos, a todos. Tienes que saber que el último tiempo son tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y yo estoy seguro que así como en los tiempos de Elías hubo sequía por causa de que el pueblo de Dios estaba indefinido, yo estoy seguro que el tiempo que estamos viviendo es exactamente el mismo. El mismo. Oh, hermanos, los profetas de la Jezabel se han multiplicado a pleno. Y los profetas de Dios han menguado al punto de uno. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. Y oiga, qué tremendo. La Biblia dice que por causa de esa hambre, claro, para Israel fue literal, ¿verdad? Y para nosotros, ¿usted cree que nosotros estamos aguantando hambre literal? No, hermano, mire cómo tenemos las neveras. Puro camarón. Uy, invitado. Sí, porque esos videos desde que, ¿hace cuánto? 2 años, ¿sí cuánto? No, y eso, pero 2 años ya. Pero usted se da cuenta cómo tenemos nuestra nevera. ¿Cómo están los closets? No estamos aguantando hambre literal. Le pregunto cómo está su estómago espiritual. La Biblia dice que por causa de aquella hambre muchos murieron. Yo le pregunto, ¿cuántos evangélicos por causa de mucha hambre de Dios ya murieron? Solo que sabe que no se ve porque seguimos llevando Biblia a la iglesia. Sabe que no se ve porque seguimos. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. ¿Sí? ¿Usted cree que el mensaje a la cuarta iglesia no puede ser para nosotros acá? ¿Y cuál fue el mensaje a la cuarta iglesia? Yo conozco tus obras, que tienes fama de que vives, pero estás muerto. Oh, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Remolineando. Y usted esta es la vueltecita. Yo no le estoy diciendo que no dance.
No. Lo que estoy diciendo es que podemos hasta estar predicando un mensaje bien bonito Sí. y estar muertos. Sí. Amén. De aquí para allá. Gracias, Cristo. Ahora, el tiempo de allá lo estamos viviendo acá. Solo que Dios es un Dios que no tiene al culpable por inocente y al inocente por Gloria a culpable. Dios. Dios es un Dios que ve a todos, pero oye a algunos. Aleluya. Dice que allá en Malaquías, el pueblo estaba, oiga, mire, el pueblo había llevado a Dios hasta aquí. No aquí, hasta aquí. Y Dios le dijo a Malaquías, eres el último profeta. De aquí en adelante Israel no verá profeta hasta dentro de 400 años. ¿Usted se imagina? Está bien, ¿verdad? Cuando decimos, hermanito amado, el próximo fin de semana no tenemos culto. Y usted dice, yes. Pero ¿qué tal si yo le dijera, hermano amado, no vamos a tener culto por 10 años? Israel no oyó palabra de Dios por 400 años. Porque habían llevado a Dios hasta acá. Pero dice la Biblia que un grupo de gente dice que se hablaron los unos al otro y se dijeron, mira vos, hombre, arreglemos esto. Dejemos de provocar a Dios. Consagrémonos. Él es bueno. Él ha sido fiel con nosotros, aunque nosotros le hemos dejado. Mira cómo está el país. Dice la Biblia que Dios oyó eso. Oyó cuando Nino le habló a Ramón, le dijo, mira, busquémoslo, hombre, consagremos. Dejemos que aquellos confíen en carro y los otros en caballos. Dejemos que los otros se vayan en pos de sus dioses. Mira, si el único Dios, acuérdate lo que Él nos habló por su palabra. Oye, Israel, tu Dios, el Señor, uno es. Aleluya. Dice que Dios oyó y tronó los dedos y dijo, tráigame un libro, tráigame un libro, tráigame un libro. Y le llevaron un libro. Y dice que el que le llevó el libro preguntó, ¿para qué? Y dijo, anótame los nombres de esos que están hablando. Porque cuando yo determine preparar mi tesoro especial, esos son míos. Esos son míos. Aleluya. Pero note, Gloria a Dios. Amén. Amén. note lo que oyó Dios. Ahora tenemos que entrar acá. Dice que en ese tiempo de sequía, en ese tiempo de hambre, donde muchos estaban muriendo, mire, yo le he dicho a usted, yo me aprendí el Salmo 91 de memoria, porque cada vez que mi mamá tenía dolor de cabeza, que era todos los días, tenía que leer el Salmo 91. Y yo llegaba a aquella frase que decía, caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, mas a ti no llegará. Y yo siempre había pensado que eso era literal. Yo pensaba que iba a salir a la calle e iba a ver que la gente caía por miles. Lo que yo no me imaginé, que eso era espiritual. Que llegaría el tiempo de la apostasía y que caerían 1000 a la derecha de un fiel y 10,000 a la izquierda del mismo fiel, pero a él no le llegaría el mal. Eso dice el Salmo 91. Mas a ti no llegará. ¡Oh, aleluya, hermano! Dios quiera que nosotros estemos ahí. Dios quiera que seamos nosotros de esos. Dios quiera. Porque déjeme decirle, la apostasía va, mire, a 1000 por hora, no a 100 por hora. A 1000 por hora son miles los que están muriendo espiritualmente todos los días. Sí, amén. Y quién sabe si nosotros estamos Así es, amén. en las últimas, hermano. Amén. Así es. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios. Amén. Aleluya. Dios es un Dios
Dice el Salmo 23: yo soy experto a ponerte una mesa delante de ti, aún enfrente del mismo diablo. Aleluya. ¿No dice eso? Él prepara mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Ahí están las potestades, ahí están las huestes, dice, queriendo estorbar que tú comas. Pero dice Dios, pero si tienes hambre, aún en presencia de eso, yo te puedo poner una mesa para que comas. Pero si quieres, porque el diablo es siervo de Dios. Amén. Amén. Y todavía le tiene que llevar el cambio de regreso. Así es. Amén. Mira, hermano, el diablo le Aleluya. tiene que obedecer a Dios. Qué bonito esto que aprendimos de hermano Alex, ¿verdad? Que Dios aún pone al diablo a componer a una persona cuando la tiene que arreglar él. Así es. Amén. Porque el pecador de Corintios fue el diablo el que lo destartaló. Y entonces Dios le dijo al diablo: te lo voy a sacar, porque lo arruinaste tú y lo arreglas tú. Porque le dijo el Espíritu a Pablo: entrégaselo a Satanás. Así es. Y Pablo se lo entregó a Satanás. Ahora, el Espíritu le dijo: y si no se humilla, le va a hacer pedazos el cuerpo, aunque su espíritu será salvo en aquel día. Amén. Pero parece, hermano, que cuando el diablo lo masacró allá afuera, dijo como nosotros decimos con el agua a la nariz: oh my God. Y Dios lo oyó y se arrepintió. Y ya arrepentido le volvió Dios a hablar a Pablo y dijo: mira, el pecador que destartaló el diablo en la iglesia, haciéndolo acostarse con la mujer de su papá, ya está arregladito. ¿Y quién lo arregló? ¿Quién lo arregló? El diablo. No, si nosotros no nos dejamos arreglar por el Espíritu, no se preocupe, nos van a sacar un ratito, nos van a soltar a ese leoncito y nos va a volver pedacitos. No tiene problema. En tiempo de sequía, Dios le puso los ojos a una viuda. Pero oiga, pero una viuda, no cualquier viuda, hermano. ¿Sabe qué viuda era esta? Una viuda dispuesta a aceptarle órdenes a Dios. Mire, yo le preguntaba anoche: ¿cómo está usted en cuanto a órdenes de Dios? Estamos mal. Amén. Pero queremos la bendición de la viuda. Sí. Ahora, Elías va. Según Elías, allá estaba la nevera llena. Y cuando llegó a darse la sorpresa, oiga, ¿cómo? Dejémoslo de afuera ahora, hablemos de los de acá. ¿Saben cómo estamos algunos acá? Mire pues, óigame esto, y si termino aquí, usted ya oyó todo el mensaje. ¿Saben cómo estamos algunos cristianos aquí? Si es que no todos. Tráeme esa, déjame un poquito. ¿Esa es tuya? Yo quisiera que hubieran cristianos acá. Tiene menos, ¿verdad? Yo quisiera que hubieran cristianos acá, por lo menos en su jarro de aceite con esta cantidad. ¿Me? Pero vemos cristianos acá que tenemos el último poquito de aceite y el último puñado de harina. Estamos a punto de hacernos el último pan y morir. Así vemos cristianos aquí hoy. Pero le tengo una buena noticia. Le tengo una buena noticia. El que te puede
multiplicar la harina. Y el que te puede multiplicar el aceite está aquí. Está aquí. El que te trae agua, y figura de qué es el agua. Palabra. El que te puede traer agua en tiempo de sequía. Aleluya. Porque usted cree que Elías no multiplicó agua. Hermano, no había agua. ¿Qué pasa cuando una persona se deshidrata? Ahora, Elías llega donde una viuda. Ahora, usted se imagina, mire, acá es donde yo tengo que enseñar que hay cristianos que no estamos dispuestos a pagar el precio que tenemos que pagar. Que porque papá se enoja, o la mujer se enoja, o el marido se enoja si vamos al culto, o nos amenaza que nos va a dejar. Usted se imagina lo que esta mujer tuvo que soportar. Porque usted cree que solamente en este tiempo ha habido gente murmuradora, difamadora, chismosa y envidiosa. Usted se imagina lo que las vecinas han haber dicho cuando esta viuda recibió a un hombre en su casa. ¿Usted se imagina? Hermano, ¿quiénes somos nosotros ante las difamaciones? Mire, nosotros no necesitamos mucho. Una difamación y nos venimos abajo. Sí, amén. Así estamos de tan flojos nosotros como cristianos. Sí, amén. 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 Pero ¿sabe qué le decimos al Señor? La de Pedro. Hasta la muerte. Y Dios le dijo a Pedro, hasta la muerte. No, si yo sé que dentro de unas horas el gallo no va a cantar hasta que tú me hayas negado que me conoces 3 veces. ¿Cómo es el cristiano hoy en día? El cristiano ante una envidia se cae, ante una difamación se cae, ante una murmuración se desanima, ante cualquier cosa entrega el privilegio. Así somos, flojos, hermano, pero flojos. Otros no queremos trabajar porque trabajar es sinónimo de meternos a problemas. Éntrale. Y diga, ¿quién dijo miedo? Es verdad. A usted le sirve la comida y ni gracia le van a dar. Pero usted no está sirviendo porque alguien le diga gracias. Usted está sirviendo porque su galardón viene de arriba. Ese es el problema de hoy en día, hermano. Ese es el problema de hoy en día. Oh, esa viuda. Mire. Esa viuda estaba dispuesta a recibir orden. Le dijo el Señor a Elías, vete a la tierra de Sidón. Yo le he dado órdenes. No le dijo, mira, yo le supliqué. No te imaginas cómo me costó convencerla. Cómo cuesta convencerla a usted. Hermanito, vaya al retiro, anótese, por el amor de Dios. Y la Virgen va a empezar a hablar. Mire, no le pregunte al marido o a la mujer si puede ir al retiro. Amén. Amén. Así es. Amén. Así es. Aleluya. No se pregunte a usted si usted quiere. La carne le va a decir. Aleluya. Pregunte cuáles son las órdenes de arriba. Gloria a Dios. Yo estoy seguro que la iglesia de Cristo tiene la necesidad Amén. que una palabra con el espíritu y el poder de Elías le llegue a su vida. Porque el cristiano, que la palabra de Dios le llegue con el espíritu y el poder de Elías, la harina se le va a multiplicar. Ahora,
figura de qué es la harina. Usted sabe que la harina viene del trigo, pero ya es una palabra procesada. ¿Sabe cómo? Cuando usted a los recién nacidos, a los niños, viene y agarra la comida y se las licúa. Esa es una comida procesada. ¿A usted le gustaría que le dieran el pedazo de carne entero? O sea, sí, ¿verdad? Entero, sí. Digo crudo. Se lo tienen que procesar. Se lo tienen que cocinar. Pero oiga, la buena noticia, hermanito amado, hay gente que me pregunta, pastor, ¿estaré yo a tiempo? Mira, si estás hoy aquí oyendo este mensaje, estás aquí. Aleluya. Porque de lo contrario, te hubiera llevado Dios a cualquier otro lugar. Y no venir a oír, estás a tiempo. Así es. Amén. Ahora, Elías no solamente llegó ahí, aunque esto es lo tremendo. Elías no solamente llegó a multiplicarle la harinita, no solamente llegó a multiplicarle el aceite, no solamente llegó a llevarle agua, sino que Elías, yo creo que Elías no sabía. Eso se lo reservó Dios. Elías llegó a darle vida a algo que tenía sentencia de muerte. ¿Y quién era ese? El hijo de esa mujer. ¿Sabe quién está representando a ese hijo? A Cristo. Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, porque un hijo nos ha sido dado. Pero yo te pregunto, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Yo creo que Elías no sabía. No sabía. No sabemos cuánto tiempo Elías pasó donde esa mujer, pero la escritura dice, otro detalle que a usted no se le tiene que olvidar, es que dice la escritura que a pesar de que esa mujer había recibido orden de parte de Dios de sustentar al siervo de Dios, y mire, los de la prosperidad agarrarían este texto para llenarse las bolsas y le dice, o usted me sustenta a mí la bolsita, a un ladronazo, un asaltador de púlpitos, que se interesaría más en el dinero que sus almas, yo le diría, mire, este versículo lo que quiere decir es que usted me tiene que llenar la bolsa a mí, porque así dice Dios, que cuando usted me llene la bolsa a mí, así diera cualquier ladronazo de esos. Llegó a Elías ahí, a la ciudad, ¿verdad? Y la viuda andaba recogiendo leña para cocinarse su último pan. Mire, no quisiera saber usted si este día usted está cocinando su último pan y mañana pero sabe, yo conozco a un Dios que es experto en llegar A tiempo. Amén. Aleluya. yo conozco a un Dios que es experto en llegar a última hora. Aleluya. Salva a última hora. ¿Se acuerda? Mardoqueo se fue a acostar y él no lo sabía, con una sentencia de muerte para la madrugada, porque dice la escritura que Esther había invitado al rey y a Naamán o Amán a un banquete, y Amán llegó diciendo a la casa, mira, dijo, les cuento que estoy contento, pero a la misma vez encolerizado. Y le preguntaron, ¿y por qué? Porque contento, porque a nadie más invitó la reina al banquete, sino al rey y a mí. Pero se me quita lo contento cuando yo veo a ese Mardoqueo
que no se me arrodille. Le digo, mira, está fácil, dijeron nosotros. Hacer que levanten una horca. ¿Ok? Y antes de irte al banquete, le pides al rey que cuelgue a Mardoqueo ahí. En la mañana, de ayunas. Cuelguen ahí. Y te vas contento al banquete. Oh, dijo, sabía yo que amigos como vos pocos. Dice la escritura que durante la noche le edificaron la horca. Pero esa misma noche, ay, es que Dios es experto en llegar ya cuando tienes el lazo al cuello. Amén. Mm. Amén. Pero esa noche, como ninguna de las otras noches, el sueño se le fue al rey. Y le dijo el eunuco, mire, una de sus 3 concubinas, mi señor. Ah, quiero ver a nadie. ¿Qué hubiera dicho usted? 3, 6. Okay. Digo el rey, no quiero a nadie, no tengo sueño. ¿Y qué quisiera el rey que se haga? Digo, tráiganme el libro de las crónicas. Quiero leer qué es lo último que ha sucedido en mi reino. Pero dice la escritura que antes de eso, Mardoqueo estaba sentado esperando a Esther, y detrás de él dice que se sentaron 2 eunucos a planear cómo tronarse al rey. Y Mardoqueo oyó. Entonces Mardoqueo le mandó a decir a la reina, mira, están planeando tronarse a tu marido. ¿Quién? Fulano y mengano. Ah, dijo la reina, hay que decírselo al rey. Se lo fueron a decir al rey. Y fíjate que 2 eunucos están planeando matarte. Dice que el rey mandó a investigar, halló que la cosa era cierta y los mandó a colgar a los infelices. Pues no le dijeron al rey quién había notificado. Pero esa noche, horas antes de esa noche, se le fue el sueño al rey. Dijo, tráigame el libro de las crónicas, léanme lo último que ha pasado en mi reino. Y comenzó el lector, tal día, ¿verdad? 18, ¿cuánto tenemos hoy? 20 de septiembre de tanto. Mardoqueo fue el que notificó del plan de matar al rey de fulano y mengano. Ah, dijo el rey, se despertó más. ¿Cómo está la cosa? ¿Quién fue el que notificó? Yo pensé que había sido mi amada. No, pero ¿quién fue el que notificó de la muerte del rey? Que iban a matar al rey. Mira, aquí dice que Mardoqueo, dice, no sé quién será ese pelado, pero Mardoqueo dice. Y ya, a todo eso, ya estaban despuntando las 6 de la mañana. Dice que cuando le terminaron de leer, Amán estaba en el patio del palacio. Y el rey miró y dijo, ¿quién es ese que está ahí? Ah, Amán, tráigamelo por acá. Tráigamelo para acá. Y Amán a lo que iba es a que colgaran a Mardoqueo. Llámelo para acá. Dice que antes de hablar antes de hablar Amán, se anticipó el rey y le dijo, Amán, ¿sí, mi señor? ¿Qué crees tú que se le conviene hacer al hombre a quien el rey quiere exaltar? Él dijo, ¿a quién más va a querer exaltar el rey en su reino? Si no a él. Y entonces dice que Amán contestó, al hombre que el Señor quiera honrar, ¿qué se le puede hacer? Sí, Amán, sí. Dime. Bueno, número 1, que se le vista con una ropa real del rey. Wow, nada más, Amán. O nada más, vea, lo mismo Chana que Juan. 2, que se le ponga la corona real del rey. 3, que se le monte sobre uno de los caballos del rey. 4, y que el rey escoja al príncipe más selecto de su tierra y
que vaya jalando el caballo y que vaya proclamando delante de ese hombre a quien el rey quiera honrar. Así se le hará al hombre a quien el rey quiera honrar. Y le dijo el rey: agarra el caballo, agarra el vestido y agarra todo lo que has dicho y no omitas ninguna de las palabras que hablaste, y hazlo con Mardoqueo el judío. Aleluya. ¡Aleluya! Señores, mire, ¿por qué será que Dios espera a que tenga el agua hasta aquí usted? Mire, ¿cuándo fue que le extendió la mano a Pedro? Cuando Pedro andaba para atrás. No, el Señor no te va a extender la mano Así es. mientras tú andes hasta nadando para atrás. Así es. Amén. Así es. ¿Sabes cuándo te va a extender la mano? Aleluya. Él solo te va a estar observando. Aleluya. Cuando estés tragando agua. Así es. Jesús, salva. Gloria a Dios. Ya. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no sabemos qué último trago de agua lo vamos a aguantar. Y no sabemos si nos va a permitir, ¿verdad?, el agua. Jesús, sálvame. O si no, ¿qué te hundiste? ¿Cuántos creen, cuántos cristianos cree usted que pensó que iba a pegar el grito a la última y terminó tragando agua y se murió? Leemos, ¿verdad? Tenemos leído. No, ya no, Lucas 4 ya no, que no lo terminamos. Primera de Reyes. No, si no terminamos. Pero yo le dije que me tenía que aguantar 2 horas, así que tomo hoy mi comida ahí, salimos de acá y usted me lleva a donde usted quiera. Muy bien. Otro detallito de ahí es que Elías llega, ¿verdad? Y llega y encuentra a la viuda y le pide a la viuda y le dijo: mira, tráeme por favor un poquito de agua. O sea, que todavía tenía. O sea, mire, ¿se acuerda que yo le acabo de predicar? Que el Señor nos predicó acá. Que el Señor dijo al que tenga, aunque sea un poquito, Ya. se le dará más. Bendito Dios. Aleluya. Pues esta mujer tenía un poquito de todo. Amén. Tenía poquito de vida en el hijo. Tenía poquito de agua. Tenía poquito de harina y tenía poquito de aceite. Gloria a Dios porque tenía poquito. ¿Cuántos tienen poquito? Gloria a Dios. Hay esperanza para los que tenemos poquito, ¿verdad? El Señor quisiera que tengamos bastante, pero aunque sea poquito, déjame decir, Él nos va a dar vida. Ahora, dice que llegó allí y le dijo a la viuda: mira, te ruego que me traigas un poco de agua. Y la viuda se fue y dijo: qué bueno que eso solo agua pide. Y se fue y antes dijo: espérate. Ajá. Y por favor, me traes un bocado de pan. Ay, digo, yo pensé que eso solo iba a pedir. Le dijo: mira, yo pan no tengo. ¿Cuántos podríamos decir eso? ¿Y quién es el pan? ¿Y quién es el pan? Yo pan. ¿Sabe qué tenemos la mayoría de nosotros? Religión. Amén. Pero Cristo. Yo pan no tengo. Sencillo. Recogiendo unos leñitos estaba para agarrar mi último poquito de harina, mi último poquito de aceite, hacer el único pan, comérmelo mi hijo y yo. Y Elías le dijo: hacé así como dijiste. Pero acá está lo que a nosotros no nos gusta. Pero haceme a mí. Hermano, ¿qué hiciera usted si llegara un hombre a su casa y dijera: mira, antes de comer tú y tus hijos, servime a mí? ¿Y este qué? ¿Y este pelado quién es? Porque Dios para nosotros
tiene el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno o décimo lugar en el día. Algunos de nosotros, el gimnasio es lo primero. Algunos otros, la comida. Algunos otros, la televisión. Algunos otros, ver cuál es la última en Facebook. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero en tu vida? En la mañana que te levantas. La Biblia dice que Cristo tiene que ser. Dame a mí primero. Y la viuda, como ya Dios le había dado órdenes, ¿verdad? Dijo la viuda, de plano que este es el hombre del que Dios me habló. Entonces se volteó para irse. Y cuando se iba, habiendo obedecido, la volvió a detener Elías, le dijo, viuda. ¿Y ahora qué haber dicho? Y cuando se dio la vuelta, le dijo, por cuanto has obedecido, así dice Jehová, la harina no se va a acabar y el aceite no va a disminuir hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Gloria a Dios. Amén. Viene la lluvia. ¿Cómo le llama la lluvia? La lluvia. La lluvia Tardía. tardía. Y esa lluvia tardía es la que nos va a venir a quitar el hambre Aleluya. que Dios quiere que ahora usted y yo tengamos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Note lo que el profeta le dijo. La harina no se acaba y el aceite no va a disminuir hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Gloria a Dios. Oh Dios. La Biblia dice que Elías pasó comiendo ahí muchos días. ¿Cuántos días sería? Yo no sé. Solo que dice muchos días. ¿No quisiera usted ser de aquellos cristianos que mientras otros evangélicos están? Mire, usted ha experimentado cuál es su carita y qué experimenta su boca cuando usted tiene harta hambre y usted ve a alguien con una hamburguesa. Sí, amén. ¿Usted ha experimentado eso? Pero a usted no le gustaría ser de esos cristianos que mientras los otros evangélicos están, así como usted ve en algunas fotos, niños en África, con su piel pegada a sus huesos por su excesiva hambre. Mire, cuando los muchachos sean mañosos en cuanto a la comida, hay que mandarlos a un tour allá y dejarlos unos sus 6 meses. Y yo le aseguro que se van a venir comiendo hasta el plato. Que esto aquí que no me gusta, que no quiero, que no le. Y oiga, pasaron comiendo muchos días, pero había algo que Elías no sabía, así como yo no lo sé. Yo sí sé, yo sí lo veo a usted con poquito aceite, con poquito aceite. Yo lo veo a usted con poquita harina, yo lo veo con poquita agua. Lo que yo a veces no puedo ver es cuán vivo está Cristo en ti. ¿Sabe por qué? Porque como a veces fingimos, ¿verdad? Sí. Fingimos. Sí, amén. Entonces yo algunas veces sí lo logro, digo yo, a este Cristo se le está muriendo, pero de repentito, ¿verdad? El victorioso vive en mí. Digo, no, está vivo. Y eso me confunde. Eso me confunde. Elías no sabía. Elías sabía que esta mujer tenía un hijo, así como usted tiene a Cristo. Pero al parecer, leámoslo, al parecer, yo termino ahí. ¿Ya son 12:30? Así, ya va siendo hora. Ok. Déjeme ver.
17, 17. 17, 17. Capítulo 17, versículo 17. No me vaya a decir 8 otra vez. ¿Ya lo tiene? Amén. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Oiga eso. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? ¿Sabe que la gente hoy en día no quiere esa clase de